Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Debemos decir a ustedes que yo solicitaría muy atentamente pudiéramos entender, porque en nuestra dispersión a lo mejor estamos muy inquietos por lo que hace. Debo hacer notar que se acaba de agregar a esta reunión informativa nuestro compañero prosecretario de Jubilados, el compañero José Antonio Almazán González. Decía que hace 2 semanas hemos venido insistiendo para que nos podamos credencializar al INAPAM mañana y pasado mañana, jueves y viernes de esta semana, para hacer uso de los beneficios que acarrea pertenecer al INAPAM y que tienen que ver con una credencialización que llevaremos a cabo los días 14 y 15 de noviembre, es decir, jueves y viernes, para que a través de la presentación de la credencial de libre y de CUR en original y copia y 2 fotografías tamaño infantil, tengamos derecho a lo que señala la propia ley de protección al adulto mayor, como es el descuento en medicamentos, el transporte y otras cosas más. Días 14 y 15 de noviembre de 2013, jueves y viernes de esta semana. Compañeros chiquileros, compañeros monteros, les voy a pedir un poco de atención, si no estamos distrayéndonos y no vamos a poder celebrar, por favor, adecuadamente nuestra línea informativa. Si son tan gentiles, compañeras y compañeros. Una vez que tomamos protesta como comisión de trabajo, dijimos que, claro que los jubilados, bastantes de ellos, no se acercan al sindicato, la comisión de trabajo tendría que ir a buscarlos, tendría que ir por ellos a sus comunidades para que se acercasen a su sindicato y participaran de las decisiones del propio sindicato. Y el viernes pasado, viernes 8, estuvimos en un meeting que se celebró en Lomas de Atizapán. Ese meeting fue organizado por la Comisión de Trabajo de Jubilados, particularmente con las participaciones de compañeros como Roberto Rojas Hormigo, Juan Gonzalo Rico, Héctor Sánchez Morales y los compañeros de Lomas de Atizapán, que también son parte de la Comisión de Trabajo. Hicimos ese meeting, informamos, como lo hemos venido haciendo aquí, de los avances del conflicto, las posiciones del sindicato, etc. Puedo decir que fue un meeting que en lo personal, lo digo así, llegado, porque una vez que estábamos tomando de la palabra, empezó a llover, pensábamos que la asistencia que teníamos, que era una asistencia muy digna, muy decorosa, se iba a dispersar. Pues no fue así. Los vecinos, los trabajadores, jubilados y jubiladas y la resistencia que nos acompañaron ahí, aguantaron a pie firme la batida del claro y nos obligó a los que estábamos en completa también a aguantar ese embate de lluvia, y podemos decir que terminamos bajo la lluvia, pero terminamos bien. Fue un meeting muy importante y que pinta una característica que es: mientras estemos interesados y actuando en nuestros problemas, el sindicato va a poder lograr grandes cosas, como lo ha venido haciendo a través de casi 99 años de existencia. En esta reunión, independientemente de que aquí fue informado por parte de nuestro compañero prosecretario de Jubilados, la minuta que hizo referencia hace 8 días, hicimos la misma referencia con respecto
del planteamiento que hicimos el 30 de octubre, estando presente el propio compañero Almazán, compañero del Interior, Eduardo Bobadilla y un servidor, de todos los pendientes que se estipularon en esta minuta, que leían de los compañeros de Lomas de Atizapán en sus diferentes facetas. Los compañeros de Lomas de Atizapán se mostraron muy interesados en ello y fue muy insistente, fue muy preciso, incisivo en el problema que nos aqueja a todos, ¿no? Que es de una vez por todas, no porque yo haya hecho la petición, eso es otra cosa, pero el sindicato ha sido muy incisivo también ante el SAE para que de una vez por todas, una vez que se recupera la bilateralidad entre el gobierno y el sindicato, y una vez que tenemos la toma de nota que ya se ha mostrado aquí, el documento, puedan de una vez elaborarse un formato único de designación de beneficiarios conforme a las cartas designatarias. Así dice el punto 7 de esta minuta, porque el compañero Almazán y un servidor y el Comité Central sabe que hay distintos casos en que los compañeros o las compañías jubiladas han llenado su formato en el SAE y hay algunos que les han hecho trampa y que no les han querido valer o no les han podido pagar en el caso de que haya fallecido algún familiar. Esto es una cosa de suma importancia y me parece que hay que seguir los pasos. Seguramente el compañero Almazán lo ha hecho, no dudo de ello, y nosotros estamos siguiendo los pasos porque es necesario que también el compañero de Alcacía Pueblos, el compañero Avelar, que es el que le confiere esa facultad de los estatutos, se involucre en esto y podamos resolver de una vez por todas toda la clase de incertidumbres y penurias que pasan nuestras compañeras y nuestros compañeros, más bien sus beneficiarios, que sufren con esta situación de las cartas designatarias, camaradas. Ahí mismo, una vez que informamos de la minuta, tenemos que decir que también informamos de la asamblea que se celebró 2 días antes, aquí, es decir, a 18 días, en el cual el punto central era la discusión y análisis sobre una demanda que teníamos que interponer ante la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje con respecto del SAE, que no cumple los derechos adquiridos, particularmente los de la cláusula 98, fracción quinta, que es el programa habitacional, y tomamos ese acuerdo aquí, fue un acuerdo de asamblea. Se discutió, se habló, pues hubo propuestas y finalmente la asamblea acordó que el grupo de jubilados sí deba de interponer una demanda ante la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje. Así también lo mencionamos en Atizapán y hoy puedo decir que el lunes y el día martes, no sé cómo esté, sí han venido compañeros jubilados a hacer su solicitud de demanda para que el SAE cumpla con sus requerimientos. Voy a citar que es de 9 a 4 de la tarde en la Oficina de Economía y Estadística, 7º piso, para interponer la demanda, y los requisitos son los siguientes: copia de credencial de elector vigente, copia de credencial del Sindicato Mexicano de Electricistas actualizada, copia de credencial de jubilado expedida por el SAE. Esta se refiere a la tarjetita blanca que trae al reverso algunos datos que por los años y que nos checan para comprobar que hemos pasado la supervivencia. Entonces, copia de credencial de jubilado expedida por el SAE, que es la de la supervivencia, y copia última, copia del último antecedente que se tenga de un préstamo del programa habitacional. Este último punto se puede cubrir con copias simples de escrituras del último préstamo o copias simples de las últimas instrucciones notariales. Hay quienes nos han dicho, bueno, es que yo nunca he hecho uso de la prestación. Pues sí, no se hizo porque no se pudo, no se quiso y se dejó así. Pero hoy podemos y debemos de demandar no solamente los que hayamos hecho de la prestación, uso de la prestación, sino todos los compañeros jubilados debemos de demandar para que a través de esa demanda el SAE venga cumpliendo con los derechos adquiridos de la cláusula 98, fracción quinta del contrato colectivo de trabajo. En ese entorno podemos decir que
La semana pasada ustedes vieron que acudieron compañeros representantes de jubilados de otras divisiones. Compañero Botero, te pido por favor no distraigas porque se pierde la atención, te lo pido de la manera más atenta. Ustedes vieron que estuvieron aquí compañeros representantes de jubilados de las divisiones hermanas. Esto porque, ya lo dijimos y lo repetimos hoy, vamos a hacer el esfuerzo porque todas las representaciones de jubilados hablemos en el mismo sentido. Fue muy notorio que el día que nos sentamos a platicar, cada representante hablaba del conflicto y de sus problemas, pues como mejor le va o como peor le va dentro de su división. Entonces eso se ha hecho muy notorio y hemos establecido contacto con ellos para de manera permanente estarnos reuniendo la Comisión de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es así como el compañero prosecretario de Divisiones va a formular un programa de reuniones o asambleas divisionales para congregar a la Comisión de Trabajo y para también plantear lo que ya es un acuerdo de la Asamblea de hace 8 días, insisto, que es la cláusula 98, fracción quinta, en una demanda en contra del SAE en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El compañero Víctor Vargas, que es el prosecretario de Ediciones, nos hará saber cuál es el programa de esta situación de la cláusula 98. Ahora bien, compañeras y compañeros, estamos ante un embate muy fuerte por parte de estos gobiernos de corte neoliberal, pero lo primero que estamos viendo desde octubre del 2009 es que no hay un solo partido político oficial que le garantice al pueblo la defensa de sus derechos. No hay uno solo. Fuimos a tocar las puertas de todos esos partidos y nos apapacharon, nos tomaron la espalda, sí salimos con ustedes, sí los vamos a apoyar, pero finalmente, compañeras y compañeros, les valió gorro el asunto del SME. ¿Por qué razón? Pues porque estaban en compañeras con el tal Calderón para darnos el golpe mortal, que ellos pensaban iba a ser mortal, y así fue como con compañeras quienes se beneficiaron inclusive con la extinción de luz y fuerza. En el presupuesto de egresos de la Federación de ese año fueron los partidos políticos, ni más ni menos. Entonces, el pueblo no tiene confianza, no se siente representado por esos partidos que cuando hay campaña van a todas las comunidades y cuando pasa la campaña hacen lo que quieren. Prueba de ello lo que está pasando en el Congreso de la Unión con las reformas que han venido aprobando, que son contra la voluntad del pueblo, que es donde radica la soberanía del país, dice el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego entonces, virtud de ello, y virtud también de que aquellos que son nuestros hermanos de clase, que iban a salir con nosotros y nos iban a defender hasta las últimas consecuencias, poco a poco se fueron aislando, poco a poco fueron perdiendo capacidad de solidaridad y empezaron a abandonar al SME, y hablo de aquellos que nos iban a acompañar, de la CROC, de la COR, etc. Y un Congreso del Trabajo que está inanimado, está muerto. Ahí existe el papel, pero está muerto el Congreso del Trabajo. Tampoco hay una central obrera que represente dignamente a los trabajadores en sus demandas, en sus conquistas, en sus derechos. Y entonces el sindicato ha lanzado dos iniciativas muy importantes, dos iniciativas, y lo digo con toda claridad para que no se vaya a confundir. Se lanzó la iniciativa, pero hoy hemos estado convocando en el sentido de construir una central obrera, ahora sí, a nombre del sindicato, como impulso del sindicato y el desarrollo del sindicato, una nueva central obrera que garantice defensa. Y entonces, para la construcción de esa nueva central obrera, con un documento fenomenal, enorme en su pensamiento y su ideología, del doctor Pablo González Casanova en la Universidad Obrera, ¿no?
es como se ha venido armando la promotora de la nueva central obrera, que para el próximo día 16 de noviembre, en unos días más, va a haber un congreso fundacional para la nueva central obrera, que tendrá que desembocar en un congreso fundacional el 14 de diciembre de este año, y de una vez por todas podamos armar y constituir algo construido por los trabajadores para la defensa y mejora de los propios trabajadores y trabajadoras. Podrá pensarse y decirse, bueno, y es que el 14 de diciembre se cumplen 99 años, sí, nada más que los estatutos dicen que podrá celebrarse cuando sea un día hábil, no un día que no esté establecido como día hábil, y entonces la celebración de los 99 años de existencia del sindicato tendrá que ser el 16 de diciembre. Nosotros, con el debido respeto, debemos de impulsar, desde luego, una central obrera, compañeras y compañeros. Ustedes ven, voltean los ojos hacia trabajadores que pertenecen a otras organizaciones sindicales y ven que no hay respeto para ellos, no hay respeto a sus derechos, no hay rendición de cuentas de los recursos, se religen cada que quieren, tantos años sean necesarios como 25, 30, 32 años, y no hay quien humano que los defienda y los pueda quitar de ahí. Y ahí está un caso, miren ustedes, yo lo cito como referente, ¿no? Acaba de fallecer Joaquín Hernández Galicia. Estuvo preso. Ese era un testimonio fiel del chavismo en México. Joaquín Hernández Galicia es un referente fiel del chavismo en México. Pero también un día se puso digno, se puso en contra de la pretensión de vender el petróleo, y eso fue motivo para que le sembraran tantas cosas y lo encarcelaran. Pero hay fideicomisos, y están las noticias, de que no han rendido cuentas a los trabajadores de esos dineros que son de ellos, y ya el gobierno de Chiapas está afilando las uñas para poder hacerse de esos recursos. Entonces, compañeros, me parece, convoco de la manera más abierta y amplia a que estemos en los congresos, en el precongreso del 16 de noviembre y en el congreso fundacional de esta nueva central obrera el 14 de diciembre de este año. Y otra iniciativa tiene que ver con algo que me parece nos da la pauta para hacerlo. Esta última semana he leído dos artículos muy interesantes. Uno de Ernesto Villanueva, que escribe de manera permanente en la revista Proceso, y su artículo lo intitula Expresidente Reyes. Y el otro artículo que me refiero es uno que está en la revista Siempre, número 2152, que firma nuestro compañero secretario general Martín Esparza, en la que pone como título de su artículo un insulto, las pensiones vitalicias de expresidentes. Son dos artículos que concluyen en su análisis para demostrar ante la opinión pública, ante nosotros, que quienes han sido expresidentes gozan de unas canonjías brutales, con pensiones vitalicias enormes, que lastiman seriamente al erario público federal. Cuando en los medios de comunicación se anunció que se iban a conseguir 1.400 jubilaciones, que el ESMER las iba a conseguir, las había conseguido, y que ese pago de jubilaciones fluctuaba en los 15,000 pesos mensuales, los medios de comunicación se nos vinieron encima, que de qué méritos gozábamos, que por qué a nosotros, que por qué se nos beneficiaba, que quién era el sindicato, que nos dieron y nos pegaron fuerte, nos dieron hasta por debajo de la lengua. Pero nadie dice nada de lo que nuestro propio secretario general afirma del pago de 4 millones de pesos mensuales para el pago de las pensiones vitalicias de los expresidentes, compañeras y compañeros. Y por otro lado, Villanueva refiere que México, con respecto de Latinoamérica, es el país que más despilfarra dinero en el pago de las pensiones vitalicias a los expresidentes. Y con respecto a una economía de primer mundo,
como los Estados Unidos, es la misma pensión que paga a un expresidente en Estados Unidos que a un presidente de México. Solamente que la diferencia en economía, la economía de Estados Unidos es 14 veces mayor que la economía mexicana. De ese tamaño están las cosas. De ese tamaño está que cuando es una pensión para los trabajadores con 22 años, 6 meses, un día o más, hay que pegarle suerte porque no se lo merecen. Pero un tipo que se pasa 6 años en el poder ejecutivo de la nación, hay que pagarle hasta 5 o 6 millones de pesos anuales. Pues eso es una brutalidad. Y luego entonces nosotros aquí nos hemos enfrascado con que el asunto de armar otras alternativas políticas no es necesario hacerlo o no hay que hacerlo de una u otra manera. Bien, estar aquí 4 años, aunque estemos jubilados, la neta nos pesa, pero no nos arreglan. Podemos tener peso aquí, pero todavía podemos sostener bien el peso de nosotros y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Somos así los jubilados. Pero volteamos la cara y vemos a los mineros, vemos a los maestros, vemos a Mexicana, vemos los salarios, vemos el outsourcing, vemos la inseguridad pública, vemos el intento de anular, pegarle fuerte a la seguridad social. Y entonces, mal haríamos, compañeras y compañeros, que nos quedáramos cruzados de brazos. Hoy puedo referir de manera abierta, amplia, hay una institución, una organización política que ya cumplió con sus 20 asambleas estatales para el registro de un partido, ¿no? Su referente es AMLO. Y nosotros, a partir de no convocar gremialmente ni corporativamente, hemos hecho invitaciones abiertas como ciudadanos, y hoy puedo atestiguar en presencia y en participación directa que fui testigo de 2 asambleas con las que inició la OPT a tratar de conseguir un registro de partido político. Y ahí estuvimos el sábado pasado en Cuapa, con 2.662 participantes y con chance de reponer la asamblea para el 23 de noviembre. Y al siguiente día estuvimos en Lechería, con una asistencia de 3.195 compañeras y compañeros que dan quórum según la ley de COFIPI, según el Instituto Federal Electoral. Ahí estuvimos, compañeros y compañeros. Y queremos decir que es un trabajo intenso. Decía Martín, y decía bien, construir la unidad de la clase obrera es una obra titánica. Conseguir la unidad del pueblo de México es un gran esfuerzo. Y la OPT, yo debo decirlo para si algún compañero tiene alguna obtusidad, debo decir que no asistí como representante propietario principal de jubilados, para que no nos vayamos a confundir, ni convoqué como representante principal de jubilados. Fui y asistí como ciudadano mexicano, ¿sí? Y asistí, convoqué como ciudadano mexicano para que podamos afiliarnos al OPT, vayamos a las asambleas estatales y podamos conseguir el registro. Así va a ser, compañeras y compañeros. De tal suerte que en esta situación iniciamos la OPT, tenemos un precongreso fundacional y un congreso fundacional, y tenemos también que decir que estas 1.400 jubilaciones, seguramente la dirección de sindicatos, Antonio, no sé si rato es una bobadilla, nos van a poder informar dónde está orientado el asunto de las 1.201 jubilaciones en principio. Lo que sí quiero decir es que esto es producto del esfuerzo de todos nosotros y producto del esfuerzo de 16.599 que nos han liquidado y desde luego de la dirección del sindicato. Y también tenemos que reconocer que los jubilados hemos hecho un buen esfuerzo por llevar a cabo el regreso al trabajo y en este caso las jubilaciones en pensión vitalicia. Pero no podemos ni debemos olvidar, compañeras y compañeros, que para el próximo 19 de diciembre estamos acostumbrados ya a celebrar
el Día del Jubilado del Sindicato Mexicano de Electricistas. La idea original nació por los años 50 y fuimos o fueron los jubilados de aquellos tiempos quienes propusieron y fundaron ese día, y de su peculio, de su patrimonio, se hacía y se celebraba el Día del Jubilado. La dirección del sindicato, viendo la atención al jubilado, que somos el referente en cualquier sindicato nacional y quizás extranjero en donde se celebra el Día del Jubilado, proporcionó recursos y después, como siempre, cometimos excesos, ¿no? Y luego celebramos el Día del Jubilado a todo bueno. Pero hoy no estamos en condiciones de celebrarlo, el Día del Jubilado, más que con la aportación que hagamos todos y cada uno de nosotros los jubilados. No hay recursos del sindicato para que podamos celebrar. Si queremos celebrar, si queremos celebrarnos, si queremos celebrar los 1.200 que van a llegar a nuestro grupo, pues entonces entremos por la derecha. Si queremos que celebremos con una sola asamblea y un mensaje del secretario general, un mensaje del prosecretario de jubilados, un mensaje de un servidor, así lo hacemos. Pero creo que esta lucha nos merece, creo que merecemos, lo digo con toda claridad y con toda convicción, creo que el Sindicato Mexicano de Electricistas merece celebrar un aniversario más del Día del Jubilado. Lo sostengo firmemente, compañeras y compañeros. Y en ese sentido, les digo con toda claridad, dejar de hacerlo es perder tradición, es perder cultura sindical, es perder historia sindical. Nos convoco a que participemos en el aniversario del jubilado el día 19 de diciembre. Y termino con lo siguiente, reconociendo la resistencia heroica, la resistencia digna. Quiero hacer una parodia de una señora que fue institución política en Argentina, doña Eva Perón. Ella decía: con las cenizas de los traidores levantaremos la patria de los humildes. Nuestra parodia es: con la expulsión de los traidores levantaremos el sindicato de dignos, de todos los dignos que son ustedes, que es la resistencia y que es la dirección sindical. Muchas gracias, compañeros. Compañeros, muy buenas tardes. Una disculpa por llegar tarde, pero tenemos mucho trabajo por todo lo que hace al proceso de jubilaciones. Tenemos un plazo perentorio, hay que tener toda la documentación en regla para entregarla el próximo martes. Se nos atraviesa el puente y eso pues, nos complica un poco el asunto. Y encima de eso tenemos muchos compañeros, de un total de 900 que nacieron en 1949, que con todo derecho se acercan para hacer aplicación al 25% de anticipo del seguro sindical, tal y como lo establece la cláusula 112 de nuestro contrato colectivo de trabajo. Entonces, quiero comentar estos dos temas, recordarles nuevamente, porque el interés es no llegar a la aplicación de la 112 al borde del plazo que establece el contrato colectivo de trabajo. Ustedes leen la parte correspondiente de la 112 y dice que se va a pagar entre el 16 de marzo y el 31 de mayo, siempre y cuando se acredite la información con 45 días de anticipación. Y aquí lo que hago no es tomar el 31 de mayo, sino lo que hago es contar los 45 días hacia atrás, ¿sí?, a partir del 16 de marzo. Y eso entonces nos coloca en la condición del 30 de enero. Tampoco busco esperarme
tampoco busco esperarme a esa fecha, porque ya ha ocurrido en otros años que cuando mete uno la documentación muy al margen, muy al filo, le da unos argumentos al SAI para negarte ese pago. De tal manera que ya iniciamos con el primer envío de 50 compañeros. Probablemente entre mañana y el viernes enviemos a otro tanto, y la idea es, a más tardar a mediados de diciembre, haber cubierto a los 900 compañeros. Bueno, a los que acudan, porque tampoco es un asunto obligatorio. Hay que decir que han llegado compañeros nacidos en el 46, nacidos en el 48, esa decisión la tiene cualquier compañero una vez que cubre el mínimo de 65 años que marca la cláusula 112 del contrato colectivo de trabajo. Entonces, en esas condiciones estamos ya recibiendo toda la documentación y cuidando mucho que la documentación se entregue llenando todos los requisitos. Por ejemplo, para no tener rechazo en las actas de nacimiento, les pedimos, de acuerdo al mes en el que se esté haciendo la solicitud, que cuando mucho haya una diferencia de unos días. A los que ya enviamos se fueron con las actas de nacimiento vigentes, actualizadas al mes de octubre. Los que estamos recibiendo en el mes de noviembre serán con actas de noviembre de este año. Al principio parecía un poco complicado este asunto porque pues todos ustedes saben de las dificultades, no ahora, para actualizar actas de nacimiento, pero quiero decirles que el que quiera tener su acta de nacimiento al día, pagando 58 pesos y haciendo una hora de espera, se la van a entregar ahí en Arcos de Belén de inmediato. También si se van aquí a galerías, dicen ahí que en 45 minutos. Los que me dan esta información son compañeros a los que hemos enviado y regresan muy contentos con sus actas de nacimiento debidamente actualizadas. El otro asunto son las credenciales de elector, que tienen que ser vigentes, es decir, por lo menos tienen que cubrir para efectos de la solicitud, ¿sí?, el recuadro que marca 15 en el reverso de la credencial de elector, o en su caso las credenciales nuevas que ya dan periodos de vigencia para el 19, para el 2019, para el 2020, para el 2022, etc. Y para los compañeros que son nacidos en el interior de la República, encontramos un mecanismo que es acudir a las oficinas de los gobiernos de los estados, aquí en el Distrito Federal. Por ejemplo, en mi caso, yo nací con la luna de plata. Dicho de otra forma, nací en Veracruz y mi rancho pues no es muy accesible donde nací, y pensé que iba yo a tener que utilizar varios días. Pues no, me fui a las oficinas del gobierno del gobierno de Veracruz, que está aquí en la calle de Marsella, y de verdad yo me fui de espaldas porque en menos de una hora tenía yo ya mi acta de nacimiento actualizada. Entonces no hay problemas, compañeros, lo único que les pedimos es de que lleguen con sus documentos bien acreditados, como lo estoy señalando, para que todo aquel nacido en 1949 o en años anteriores que no haya hecho aplicación a lo que establece la cláusula 112 en cuanto al anticipo del 25% de anticipo del seguro sindical, lo puede hacer, y estamos con ello dando plena vigencia a nuestro contrato colectivo de trabajo. Ahora, el tema de las jubilaciones, digo, más allá de los detalles, a veces un poco rigoristas, por parte de la Secretaría de Hacienda y del SAI, que estamos cumpliendo con todo el rigor. Lo más importante del caso, compañeros, y es lo que les quiero comentar, es que esto lo podamos sacar rápidamente. Es decir, que en el plazo que ya se nos dio podamos acreditar a todos los compañeros. Y lo digo con todo respeto, ha habido compañeros
que se acercan en nombre de otros compañeros y me dicen, es que está en Panamá. Tenemos un compañero en Panamá, se fue a ganar la vida allá, qué bueno. Me dice otro, hay otro en Perú. Bueno, pues la instrucción es clara y precisa, que se vengan, compañeros, que se vengan, porque se están ganando la vida acá, pero acá tienen que estar presentes para acreditar plenamente con sus documentos y con su presencia esa cuestión que hemos alcanzado, resultado de la lucha de todos nosotros, que es esta jubilación. Entonces, aquí la clave del asunto es que podamos acreditar en estos días lo que nos está pidiendo de manera rigorista el SAE y la Secretaría de Hacienda. Hay compañeros que me han dicho, oye Almazán, pero algo de esto ya se entregó antes. Y les digo, sí, pero no les vamos a dar el pretexto para que nos retrasen. Y aquí está el fondo del asunto. Hay interés de algunos sectores de este gobierno de que esto se alente, que se entorpezca. ¿Por qué? Porque siguen reflejando los intereses de quienes promovieron el golpe en contra de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese es el hecho. Y no estoy diciendo con ellos que sea un asunto exclusivo de quienes se vayan a jubilar. Si nosotros podemos concretar en el plazo que se nos ha planteado y el día 19 entregamos toda la información en regla, aunque aparezca que se está repitiendo alguna documentación, vamos a alcanzar ese calendario en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Tendrán que ser elaborados los cheques para el pago de la compensación por antigüedad que establece nuestro contrato colectivo de trabajo, y tendrá que establecerse también la fecha para el cobro de la primera quincena. Hecho esto, lo relevante del asunto, más allá de los que inicialmente obtengan este beneficio, que es un triunfo enorme, la clave del asunto es de que esas jubilaciones van a hacer el puente sobre el cual vamos a transitar para entrar de lleno a la reinserción laboral. Y estos sectores que estoy señalando dentro del gobierno de Peña Nieto y fuera del gobierno de Peña Nieto, en figuras como las de Lozano, buscan entorpecer. Entonces, resulta fundamental en estos días, en este periodo, que podamos cumplir de manera rigurosa estos requisitos, acreditar estas jubilaciones, colocar a nuestros compañeros ya en condición de miembros del grupo de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque ese será el puente para entrar de lleno, para transitar hacia la recuperación de nuestros trabajos. Y serán días especialmente importantes, porque esto lo saben nuestros enemigos y están haciendo lo que puede estar a su alcance para tratar de bloquear o incluso echar abajo esto que hemos alcanzado. Entonces, ¿cómo combatimos esto? Cumpliendo los tiempos y cerrando filas en torno al Sindicato Mexicano de Electricistas. Cerrando filas, compañeros. Estamos en un momento en el que ya hay un primer plazo, 15 de octubre, para la votación de presupuesto de egresos, para la votación del presupuesto de ingresos, y en ese marco se dará, desde el punto de vista de la asignación de recursos, la solución, hablando de recursos económicos, para alcanzar la reinserción laboral. El otro aspecto es un aspecto político que ya hemos comentado aquí y que básicamente tiene que ver con el desenlace que se alcance en torno a la llamada reforma energética. Para los que leemos los periódicos y estamos atentos al desarrollo de ciertos acontecimientos, sabemos bien que ya están inmersos en la discusión de lo que ellos llaman la reforma política, y que una vez que alcancen un acuerdo en ese terreno,
el tema que sigue es la llamada reforma energética. Ahí hay 3 iniciativas. Primero, la del PAN, que ya hemos comentado aquí, que es esencialmente privatizadora, que busca eliminar cualquier referencia a la exclusividad de la nación en materia de petróleo y en materia de energía eléctrica, de prestación del servicio público de energía eléctrica. Después le sigue la iniciativa de Peña Nieto, del PRI, que bajo el engaño de que regresan al texto original de lo que elevó al rango constitucional el presidente Lázaro Cárdenas del Río, dicen que el general aceptaba la participación del capital privado. Lo que no dicen es de que el general lo constreñía bajo 2 condiciones. Una, que solamente podían invertir personas físicas mexicanas, y 2, que por ningún motivo se podían aceptar sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque lo que hizo el acto de expropiación del petróleo fue correr a extranjeros propietarios de empresas, sociedades anónimas, las mismas que vienen de aquella época y que están esperando que se resuelva la reforma energética, dicen ellos, para cobrar venganza después de tantos años del decreto de expropiación del petróleo, de la industria del petróleo en nuestro país. Pero las 2 iniciativas son coincidentes en un hecho. Ambas se proponen borrar el carácter estratégico del petróleo y de la electricidad. Ambas iniciativas pretenden rebajar mediante un cambio de párrafo en el artículo 4 en el párrafo 4 del artículo 28 el carácter estratégico del petróleo y de la electricidad. Quieren bajarlos de rango y colocarlos como prioritarios, y los sectores que están en áreas prioritarias son susceptibles de celebrar contratos con privados, son susceptibles de aceptar inversión privada de la naturaleza que sea, son susceptibles de contratos y concesiones que actualmente la Constitución prohíbe para el caso del petróleo y lo prohíbe también para el caso de la electricidad en el párrafo 6 del artículo 27 de la Constitución. Todo eso tendrá su desenlace en este periodo ordinario de sesiones. Será más o menos a mediados de diciembre, una vez que terminen la mal llamada reforma hacendaria, una vez que concluya la discusión de la reforma política, entrarán de lleno al tema de la reforma energética. Y en ese punto tenemos que estar muy al pendiente. Tenemos que estar muy alertas. No hay hechos consumados. Algunos, haciendo cálculos simplemente de porcentajes en votos, dicen que no hay nada que hacer, porque si se suman los votos del PRI y del PAN, del Verde Ecologista y del PANAL en la Cámara de Senadores, donde va a ser la primera votación, y si se hace lo mismo sumando votos de diputados en la Cámara de Diputados, dicen que el gobierno tiene garantizada para una reforma constitucional 2/3 del quórum como se dé. Y ya hemos explicado aquí que un quórum en cuanto a senadores se puede dar con 65 senadores presentes, y en el caso de diputados el quórum se puede dar con 251. Y la Constitución dice que si hay reforma constitucional se requieren 2/3 de ese quórum, por mínimo que sea, y que si se trata de reforma en ley secundaria se requiere solamente de un 50% del quórum como se integra, el más bajo que estoy comentando. Entonces, no hay hecho consumado, aunque si nos vamos a las cuentas de los senadores del PRI, del PAN, del Verde, del PANAL, se podría decir que es un hecho consumado. ¿Por qué no es un hecho consumado? Porque hay un enorme descontento social, porque este gobierno no se ha puesto ninguna palomita en ningún área de la vida social, económica de nuestro país, porque estamos en medio de una crisis económica sin precedente.
El día de ayer, el INEGI nos da el dato de cerca de 3 millones de desempleados en nuestro país. No hablan de los subocupados, no hablan de los que laboran un 60% en la llamada economía informal, en donde no hay derecho alguno. Te vas por lo que te ganas ese día sin seguridad social. En medio de esa crisis no hay nada que avale, que le dé garantía de cierta simpatía popular a las iniciativas privatizadoras. Y como se verá en los próximos días, hay un enorme descontento social que se va a expresar en las calles, aquí en el Senado, en la Cámara de Diputados, en todas las plazas públicas, en rechazo a la privatización del petróleo y la electricidad. Ese asunto no lo podemos perder de vista, porque en ese marco vamos a alcanzar la solución al conflicto, vamos a alcanzar la reinserción laboral. Si se imponen las reformas privatizadoras, el regreso será en condiciones precarias. Y lo estamos viendo. Estamos viendo cómo antes lo están haciendo ya, por ejemplo, en Petróleos Mexicanos. Ahí están las noticias. Cómo lo están haciendo ya en la propia Comisión Federal de Electricidad. Ahí están las notas periodísticas de este año. Si logramos frenar las partes más agresivas de estas reformas privatizadoras, buscaremos que la reinserción laboral se dé con el mayor apego a nuestro contrato colectivo de trabajo. Y si logramos derrotarlas, será en el marco de lo que establece nuestro contrato colectivo de trabajo. Esas son las vías que yo visualizo en cuanto a un tema que, como hemos señalado en los plenos, de que vamos a recuperar el trabajo, lo vamos a recuperar. Pero va a ser finalmente nuestra lucha, junto con otros sectores muy amplios de la sociedad mexicana, los que marquen finalmente el resultado en cualquiera de estas 3 vías que he señalado. ¿Por qué comento esto? Porque es algo que está al alcance de nosotros y va a depender de varios hechos, pero en lo interno va a depender de cerrar filas, de cerrar la unidad en torno a nuestro sindicato, a nuestra dirección, a nuestro secretario general, y en lo exterior a mantener una política de alianzas inteligente, una política de alianzas incluyente, plural, con todos aquellos sectores que coincidan en lo fundamental con nuestra posición de rechazo a la privatización del petróleo y de la electricidad. Y con eso estoy hablando de un abanico muy amplio, que lo mismo toca al zapatismo, a partidos como Movimiento Ciudadano, a personalidades como el obispo Raúl Vera, a contingentes, y no es un asunto de gusto, como los organizados en la Unión Nacional de Trabajadores, con los telefonistas al frente, a los estudiantes, a sectores campesinos, más allá de lo que de manera directa estamos organizando como Sindicato Mexicano de Electricistas. Y el desarrollar esa política de alianzas inteligente, incluyente, plural, será garantía para modificar el cuadro de algunos pesimistas que dicen ya no tenemos nada que hacer más que esperar cómo van a alzar su mano los senadores primero y los diputados después. No, compañeros, porque vean, no es un asunto que se resuelva en un día. Si el gobierno opta por una reforma constitucional, pueden votar en senadores a finales de este mes. Después se van a diciembre en diputados. Y la cosa no termina ahí, cuando es una reforma constitucional. Después son 3 meses para tener el mínimo
de 16 congresos locales que avalen esa reforma. Y no es tan fácil. Y eso va a provocar que el incendio y el descontento nacional se extienda a muchos otros estados de la República. Entonces, yo no veo por dónde se puede abonar el pesimismo de algunos que dicen ya hay que doblar las manos, ya no hay que movilizarnos, ya hay que contentarnos con los que nos puedan dar. No, compañeros, con la guardia en alto. La pueden tener más fácil si van por reformas en ley secundaria. Y hay sectores del gobierno de Peña Nieto que ven lo que se viene encima y dicen no vamos a poder con eso y es mejor sacarlas en acuerdos, como lo hicieron en el 2008, en donde avanzaron bajo otras vías en leyes secundarias para abrir la inversión de Pemex en todas las áreas de la cadena productiva, desde la exploración, la extracción, la refinación, la comercialización, etcétera, etcétera. Ese es el panorama, camaradas. Y entre mejor entendamos esta coyuntura, vamos a poder actuar sin perder de vista nuestro objetivo fundamental, que es recuperar nuestro trabajo y con ello garantizar la sobrevivencia de nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. De mi parte, camaradas, es todo y los llamo con estos elementos a una reflexión que cimente nuestra unidad como activos, como jubilados, en torno al Sindicato Mexicano de Electricistas. Por su atención, muchas gracias. Vamos a informar, nuestro compañero secretario general hace no más de media hora acaba de terminar una reunión con el secretario de Gobernación. Vamos a informar el esfuerzo que está haciendo nuestro compañero secretario general para que se pueda dar algunas correcciones, compañeros. Primero que nada, compañeros, en lo que se refiere a nuestros compañeros, a los que hemos decidido no liquidarnos, hay una preocupación del bienestar social, de la garantía a nuestro seguro social. Y quisiera comentarle a todos los compañeros que después de algunas preocupaciones de muchos compañeros, porque se vence el seguro social, esta facultad del seguro social para que nos puedan atender a nosotros y a nuestras familias el día 30, se ha otorgado hace unos momentos ya a nuestro compañero secretario general el memorándum donde se valida un año más, compañeros. Se valida un año más, ya se ha entregado el documento al compañero secretario general y además la reunión fue no con el subsecretario, sino con el secretario de Gobernación. Y además ya se está buscando, compañeros, lo que ya se había dado como compromiso. Aquí tuvimos una comisión de trabajo donde un compañero preocupado decía que algunos trabajadores del Seguro Social en la Clínica 26 estaban comentando o les comentaban a los mismos compañeros que buscaran otra clínica porque ya la iban a cerrar, que es lo que están diciendo. Y se le comentó hace unos momentos al secretario de Gobernación esta condición para que de alguna manera pudieran llamarle la atención a los trabajadores del Seguro Social porque lejos de ayudar en la mesa de negociación, agitan y confunden a los compañeros. Y en ese sentido, la respuesta del secretario de Gobernación fue la llamada directa al director del Seguro Social. Y en la llamada directa al director del Seguro Social, compañeros, ya está el compromiso de la inversión económica a partir de enero, de la rehabilitación del área de hospitalización y urgencias, compañeros. Ya está la partida en ese sentido, compañeros, del área de hospitalización y urgencias, porque hay una preocupación, porque si vamos el día de hoy hacia atrás, urgencias únicamente sirve como traspaso, no está sirviendo como urgencias porque no
Como no funciona hospitalización, no funciona, sino simplemente llegas y te traspasan a alguna clínica de la especialidad que corresponda. Y en ese sentido lo que se está buscando es que las especialidades que teníamos en la clínica 26 se reabran. Aquí se le va a comentar a mi compañero Miguel Márquez Ríos como secretario de Fomento a la Salud y a mi compañero prosecretario, mi compañero Rafael Ramírez, porque hay una propuesta muy interesante en esta condición para que se pueda rehabilitar el área de hospitalización, y también que ellos tienen una propuesta que dentro de la Facultad Económica dicen que para ellos es más fácil demolerla y demoler el área de hospitalización, compañero, no la área de medicina familiar, para que no haya una confusión, y que a partir de ahí podrían subir el edificio. Entonces la propuesta de mi compañero secretario general fue muy clara: lo que queremos es que se rehabilite el área para que esté funcionando lo más rápido posible. De igual manera que como quedó el área que ya está funcionando como medicina familiar, entonces, compañeros, estará ya en los meses del próximo año trabajando y entregando para el interés de cada uno de nosotros, compañeros, para nuestras familias, para que pueda funcionar. Y aquí me comentó mi compañero secretario general que hiciéramos una invitación, y la invitación corresponde a activos y jubilados. A partir del maldito decreto de Felipe Calderón, muchos compañeros jubilados tendieron a cambiarse de clínica y se fueron a las más cercanas, y compañeros de la Resistencia, hay 3,000, fíjense, hay 3,000 que pertenecen a esta zona y que no se han dado de alta en la clínica. Y por normatividad, el Seguro Social tiene una cierta cantidad de usuarios por consultorio. Es una normatividad nacional, eso no nos la podemos quitar. Y si dejamos de ir compañeros jubilados y compañeros activos, entonces se reduce la posibilidad de tener la cantidad de consultorios que tenemos hasta el día de hoy. Y entonces la invitación, a partir de la propuesta y de lo que mi compañero secretario general ha logrado hace unos momentos ya finiquitar, la propuesta es que nos regresemos, compañeros jubilados y compañeros activos que faltan, aquellos que estén aquí y aquellos que puedan estarlo viendo vía internet, que hagamos el trámite lo más rápido posible para darnos de alta nosotros y nuestras familias, para completar la normatividad del Seguro Social, camaradas, y que no nos pase que cuando nos entreguen el área de hospitalización nos reduzcan, no por la dirección del sindicato, no por la representación del sindicato, sino porque nosotros mismos no estamos acudiendo a la misma normatividad del Seguro Social. Es importante acudir, compañeros activos y compañeros jubilados, a regresarnos a nuestra clínica para que tengamos este hospital de zona que siempre ha tenido nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. En lo que se refiere a otro punto, compañeros, bien lo decía nuestro compañero prosecretario jubilado, el compañero José Antonio Almazán, lo que pasó el 30 de enero de este año en la Suprema Corte de Justicia. Fuimos testigos, los que estuvimos ahí, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia ante el amparo que ya tenía ganado el Sindicato Mexicano de Electricistas. De tajo, violando los derechos humanos como mexicanos, violando la Ley Federal del Trabajo, porque ellos habían dicho que le correspondía al segundo tribunal en materia de trabajo valorar y resolver el amparo de los trabajadores electricistas, no solamente el 30 de enero, compañeros, sino el 5 de julio del 2010, cuando dan por hecho que es constitucional el decreto de Felipe Calderón, y dicen ahí mismo que le corresponde a los órganos laborales resolver. Y después que resuelven los órganos laborales, como es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el segundo tribunal
colegiado en materia de trabajo, dice la Suprema Corte de Justicia, atraigo el caso cuando ya el 5 de julio del 2010 había dicho que le correspondían a los órganos laborales atraer el caso y dar marcha atrás a lo que habíamos ganado en el segundo tribunal. El 30 de enero, compañeros, fue muy claro para todos, fue un golpe tremendo, porque la Suprema Corte de Justicia ratifica, compañeros, lo que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ya había dicho en su laudo para dar por terminada la relación obrero-patronal de los trabajadores, la individual y la colectiva. Y muchos de repente no entendemos cuál es la individual y la colectiva. La individual es la que firmamos un contrato individual de planta o transitorio. Esa es una relación individual, el contrato individual que se firma entre empresa, entre patrón y trabajador. Pero la colectiva, compañeros, es el contrato colectivo. Dio por terminada, resuelve dar por terminado el contrato colectivo de trabajo, dejar firme el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y dar por terminado el contrato colectivo de trabajo. Y en ese sentido, lo que el sindicato tenemos, ayer estuvimos en Tepeapulco y hubo una pregunta de un compañero que qué tanto había caminado la queja que tenemos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí hay una ventaja muy importante, y la ventaja es que no se ha dejado de estar visitando la Interamericana de Derechos Humanos para no dejar al olvido, sino estar insistiendo, por lo menos cada 2 o 3 meses, estar insistiendo por parte de nuestro cuerpo jurídico para que se pueda dar a favor o resolver a favor de los trabajadores. Y en ese sentido, compañeros, han estado nuestros compañeros abogados allí. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Efectivamente, lo que resolvió la Suprema Corte, dejar firme el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que el despido fue injustificado y que nuestro contrato colectivo de trabajo sigue existiendo. Mientras no se resuelva en la Interamericana de Derechos Humanos, en México, aquí en nuestro país, nuestro contrato colectivo, estos infames de la Suprema Corte de Justicia, no lo digo yo, sino los infames de la Suprema Corte de Justicia, dieron por terminado nuestro contrato colectivo de trabajo. Y ahí es donde se valora más el esfuerzo que hemos hecho todos compañeros, activos en resistencia, jubilados en resistencia, representaciones en resistencia y dirección en resistencia. Cuando se logra la cantidad de jubilaciones y la propuesta de decisión laboral, compañeros, ahí es donde se valora que lo que se está haciendo por parte del Mexicano de Electricistas es en la vía del camino correcto. Porque aun cuando el gobierno federal ha hecho todas esas atrocidades, hemos podido avanzar paralelamente a nuestro contrato colectivo de trabajo. Y en esta reunión que tuvo nuestro compañero secretario general, después de explicarles estas características, en lo que se refiere a la cláusula 112, fracción segunda, en las cartas designatarias. Ustedes recordaremos todos, y aquí pediría mucha atención porque lo vamos a hacer en breves días, a todos mis compañeros jubilados. Anteriormente, en Luz y Fuerza del Centro, las cartas se venían a la Secretaría de Actas y Acuerdos, nuevas cartas o cambio de cartas, es decir, cambio de designatarios, se hacían aquí en la Secretaría de Actos y Acuerdos y se depositaba un ejemplar en la Secretaría de Actos y Acuerdos y se depositaba un ejemplar en Luz y Fuerza del Centro. Y si recordamos lo que pasó en Luz y Fuerza del Centro, que cuando entraron estos malditos de la PFP pensando que tenían dinero nuestras cartas designatarias, las abrieron y miles de cartas de ustedes jubilados están desaparecidas. Otras están en el SAE, abiertas por cierto, y muy pocas cerradas. Y hemos tenido muchos problemas en lo que se refiere a esta condición. Hemos estado con mi compañero José Antonio Almazán, el compañero Magariño, en el SAE viendo las diferentes características y problemáticas de diferentes compañeros fallecidos jubilados, que hoy significa que están desprotegidas las familias, y eso es lo que menos queremos como compañeros jubilados, dejar desprotegido a nuestras esposas, dejar desprotegido a nuestros hijos, a los familiares que dependen de ustedes como jubilados. Y en ese sentido, compañeros, se nos ha instruido desde hace 15 días a nuestro compañero Magareño, su servidor, conjuntamente con los abogados,
hacer una propuesta de carta designataria para que la valore el SAE y poder compaginar una carta designataria de común acuerdo. Es decir, regresar a lo que teníamos, una carta depositada en la Secretaría de Clases y Acuerdos y una carta depositada en el SAE, para que las dos correspondan y no tengamos tantas demandas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que no haya ningún problema, compañeros. La propuesta de los compañeros del área jurídica, para que no nos confundamos, la propuesta del sindicato hacia el SAE en la carta designataria es la misma, compañeros. No hay cambio y no tenemos por qué hacer cambio. Es decir, que se entregó un machote de la misma carta designataria que tenemos actualmente para que la valore el SAE y vea qué es lo que le puede hacer jurídicamente y hagamos una correspondiente. Hace un rato el secretario de Gobernación le aprueba a nuestro compañero secretario general ya instrumentar el formato y hacer brigadas de cambios de cartas designatarias para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nosotros ya cumplimos, nosotros ya entregamos nuestra propuesta, que es la misma, no tenemos por qué cambiarla. Jurídicamente fue la razón jurídica que nos da nuestro cuerpo jurídico para que no cambiáramos el formato y la propuesta fuera la misma. Nosotros ya cumplimos como sindicato, nada más esperamos en unos días que el SAE, el área jurídica del SAE, pueda estar diciéndole las observaciones, llegar al acuerdo y entonces ya estar instrumentando brigadas en todas las áreas, en todos los lugares, electricistas, compañeros jubilados, para las cartas designatarias. Y aquí, qué bueno que se da esta condición, qué bueno que se da esta condición, porque entonces, para aquellos que nos van a escuchar, o nos están escuchando, ustedes no tienen problemas, compañeros, los que vienen aquí prácticamente están en la lucha de resistencia, pero aquellos compañeros jubilados que no se acercaron al sindicato, tendrán que acercarse al sindicato, porque la única vía será la Secretaría de Actas y Acuerdos, compañeros. La única vía será la Secretaría de Actas y Acuerdos y el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Y tendrán que regresar al sindicato o dejar al desamparo a sus familias. Efectivamente va a haber muchas condiciones en ese sentido, pero lo importante es lo que está logrando el día de hoy nuestro compañero secretario general, me decía Bobadilla, darle certidumbre a los compañeros jubilados que más allá de que se puede acercarnos lo de Seguro Social, más allá de las cartas designatarias, hoy, compañeros, hay una correspondencia con el gobierno federal, el SAE, la Secretaría de Gobernación, con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Es decir, que están valorando ellos que el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene jurídicamente la representación del sindicato en la figura de nuestro compañero secretario general, Martín Esparza Flores. Para aquellos camaradas que todavía no creen esta condición, van a ver en próximos días cómo estas cartas se estarán cambiando en bloque, es decir, en todos los compañeros jubilados, y se tendrá que hacer únicamente en el sindicato. Ese es el compromiso que tiene el gobierno para que únicamente sea en el sindicato. En otra información, compañeros, que también se dio el día de hoy con la Secretaría de Gobernación, en lo que se refiere a los compañeros jubilados, compañeros que pueden alcanzar la jubilación y que desde la Prosecretaría de Jubilados, desde la Secretaría de un servidor de la Secretaría del Interior, ya se están recibiendo la documentación que se ha pedido por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Un poco explicando, compañeros, el día viernes de la semana pasada tuvimos una reunión directamente con el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 5 y conjuntamente con el sindicato y el SAE, y lo que íbamos era arrancarle una propuesta de calendario, es decir, un calendario que nos diera la propuesta para que ya empezáramos a hacer los trámites a aquellos compañeros que alcanzan la jubilación. Nos decía el presidente de la Junta que bajo las posibilidades humanas que él tenía, podía únicamente trabajar 50 trabajadores por semana.
y la preocupación del sindicato y el compromiso que tiene la Secretaría de Gobernación y el SAE, después de una ardua discusión, pudimos acordar lo siguiente. El acuerdo con el presidente de la Junta es que nosotros pudiéramos allegarle la información, pudiéramos darle información muy secreta de cada trabajador, porque viene domicilios, teléfonos, es decir, cosas que nada más debe de saber el trabajador por la delincuencia que se encuentra muy abierta en todo el país. Y entonces se está recabando esa información y el compromiso de la dirección del sindicato, el compromiso del compañero secretario general, es entregar la información lo más rápido posible, la próxima semana, el día martes. Y hace rato habló el secretario de Gobernación con el presidente de la Junta para que el mismo martes, miércoles de la semana que entra, cuando ya se le esté entregando la información, el presidente de la Junta nos esté dando el calendario de cómo se dará el trámite a estas jubilaciones. Y la respuesta pues, prácticamente ya está el día de hoy. Van a ser 2 sábados y 2 domingos. Van a habilitar como días hábiles, ellos van a habilitar como días hábiles la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 2 sábados y 2 domingos. Es decir, que en 4 días estaremos terminando con las 1040 jubilaciones y se estarán revisando las que nos quedan pendientes por revisar, que son los compañeros que tienen salud precaria, enfermedad de trabajo, no de trabajo, y aquellos compañeros que sirvieron o que laboraron al servicio del sindicato y al servicio de luz y fuerza del centro. Entonces ya estaremos en virtud de poder revisar lo que nos falta, compañeros, en ese sentido. Esto que me pidió el compañero secretario general, pudiéramos informar, lo vuelvo a comentar, es darnos certidumbre, compañeros, darnos confianza, que los que nos decidimos quedar a la lucha y a la resistencia, que los que decidimos no doblegar nuestro espíritu de lucha, compañeros, estamos prácticamente camaradas en una vía correcta para el regreso al trabajo. También se tocó el regreso al trabajo y lo que pide el secretario de Gobernación, que le demos celeridad, fue sus palabras, que se le dé celeridad a este trámite para empezar ya con el Sindicato Mexicano de Electricistas a revisar las diferentes vías para la rescisión laboral, compañeros. En ese sentido, compañeros, es la información que tenemos como decisión del sindicato para cada uno de ustedes, que podamos compartirla con todos. Yo vuelvo a repetir, compañeros, lo que necesitamos en este momento, y de aquí en adelante hasta no finiquitar, es la unidad. Que nadie nos distraiga, compañeros, que nadie nos confunda. El enemigo no está dentro del sindicato, compañeros. El enemigo está más grande. El enemigo es el que tiene el garrote en la mano, compañeros. Es el que golpea. No nos confundamos o no nos confundan. Entonces, compañeros, nuevamente pedirnos ese voto de confianza entre todos, ese voto de confianza de unidad, compañeros, pero no la que se dice con la boca, no la que se dice por el discurso, compañeros, sino la que se actúa, camaradas. Esa unidad en estos momentos la necesita nuestro compañero secretario general Martín Esparza para finiquitar estas dos condiciones, las jubilaciones y el regreso a trabajar. Muchas gracias y que viva el Sindicato Mexicano de que con toda esta información positiva que nos acaban de dar el compañero Almazán y el compañero Bobadilla, pues ya se nos quitó el frío, ¿verdad? ¿Ya se nos quitó el frío o no? ¿Cómo podemos calentar ese ambiente? Yo digo, denme una S, denme una M, denme una E. ¿Qué dice? ¿Cómo se oye? ¡Más fuerte! ¡Muchas
animan a la resistencia y nos parece que hay muy buenas noticias. Y yo por lo mismo voy a ser muy breve en mi intervención, solo con la intención de llamar la atención de ustedes sobre algunas cuestiones que son de interés para el movimiento. Nosotros hemos sido capaces de alcanzar, primero, derrotar al gobierno en su intento de extinguir a nuestra organización. Segundo lugar, de, como ya se explicó bien, en las peores condiciones, forzar mediante la movilización una negociación que, como ya se explicó, va viento en popa. Sin embargo, no debemos hacer confianza, compañeros. No debemos de bajar la guardia y debemos continuar con el trabajo político, con las alianzas, el trabajo con los usuarios, el trabajo en la construcción de las nuevas herramientas que los trabajadores debemos poseer para evitar casos como el decreto de extinción del mal nombrado Felipe Calderón Hinojosa. Hace un rato que escribía unas notas sobre el momento del golpe, me pude dar cuenta que el golpe que nos dieron también se facilitó por una situación del movimiento social. En el momento del golpe de octubre del 2009, el movimiento social estaba desarticulado. No como ahora que vemos en las calles a miles y miles de maestros protestando en contra de la privatización. En el momento que ellos escogieron era cuando el movimiento social estaba replegado, cuando predominaba en muchas de sus direcciones posturas de concertación, de conservadurismo, y eso abonó para que al momento del golpe nosotros no encontráramos una respuesta contundente de otros sindicatos y de otros sectores de la población a favor del sindicato. Esa fue una situación que ellos aprovecharon. Y se podrán dar cuenta ustedes también que hace mucha falta participación política en nuestro país. En una población de 112 millones de habitantes, algunos datos estadísticos hablan de que solamente 5 millones de mexicanos, menos del 5%, tienen una participación en la vida política del país. ¿En qué se traduce? En que quienes gobiernan hacen y deshacen a su gusto, porque el mexicano no tiene una cultura de participación política en la toma de decisiones, en la militancia sindical, en la militancia política partidista, y todo eso permite que los gobiernos neoliberales en turno puedan imponer política económica y sus decisiones arbitrarias, como fue la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Por eso es que nosotros, dentro de nuestra estrategia de resistencia, hemos dicho que es necesario avanzar en la politización de todos los ciudadanos. Y en ese sentido nosotros celebramos que en nuestro país haya movimientos sociales y movimientos políticos que tiendan a fortalecer la conciencia y la participación ciudadana en la vida política. Celebramos que Morena haya alcanzado sus 20 asambleas estatales, y eso es bueno porque van a incluir a más trabajadores y ciudadanos en una vida política. Y también celebramos que
los trabajadores electricistas que de manera voluntaria y libre, sin que nadie nos force, venimos impulsando el proyecto de la organización del pueblo y los trabajadores, hayamos en solo 2 días afiliado a más de 7,000 ciudadanos en nuestra organización que estamos construyendo en el Distrito Federal, en el Estado de México, durante las asambleas estatales. Y son incursiones que abonan a la vida política nacional. En el caso del Estado de México, compañeros, y aquí veo muchos compañeros que estuvieron presentes el fin de semana pasado en el Estado de México, en el Deportivo Lechería. Y ahí, compañeros, logramos el quórum legal para hacer avanzar la Asamblea Estatal con la participación de muchos compañeros que vinieron de municipios, que vinieron de Lomas de Atizapán, de muchas colonias electricistas que corroboraron. Ahora nos falta hacer el quórum en el Distrito Federal, porque ahí, compañeros, ahora sí que pagamos la novatada, porque somos nuevos en este proceso. Hubo más de 3,000 afiliaciones en ese momento, pero no todos los compañeros que estuvieron presentes en el Deportivo se quedaron al desarrollo de la asamblea, y eso permitió que el IFIA descontara a varios cientos de trabajadores y no alcanzamos el quórum. Entonces, tenemos que ponernos la meta que el próximo 23 de noviembre los compañeros electricistas que de manera voluntaria y libre quieran participar en este proceso, nos citemos en el Deportivo de Villacuapa el sábado 23 de noviembre a las 10 de la mañana para alcanzar nuestra meta. Y también mencionarles, compañeros, que este fin de semana la OPT de Hidalgo celebrará su asamblea estatal. Aquí hay compañeros de Hidalgo, aquí hay compañeros que tienen familiares, amigos en el estado de Hidalgo, y también hacer una invitación abierta para el que así decida asistir, para acudir el domingo 17 a las 10 de la mañana al Salón Macro, kilómetro 3 del Boulevard Luis Donaldo Colosio en Pachuca, Hidalgo. Son procesos que hemos venido empujando dentro de la resistencia. Y el sábado próximo, compañeros, queremos darles una buena noticia que también ya se filtró en los medios de comunicación. Vamos a tener en este mismo auditorio el precongreso para la construcción de una nueva central de trabajadores. Una nueva central democrática, independiente, autónoma, que pueda darle la pelea a los charros del CENTE, a los de la maestra del Bester, que le pueda dar la batalla a los charros del SUTER, esos que vinieron a nuestra zona de trabajo a arrancar a robarse el cobre, que vinieron a malograr la red subterránea del centro histórico, a desmantelar la red automática, esos que nos arrebataron nuestra materia de trabajo, respaldados por el ejército primero y después ahora andan por ahí custodiados por la Policía Federal. A esos tenemos que darle las batallas, compañeros, y para eso necesitamos construir una nueva central de trabajadores democrática, clasista, y el sindicato mexicano va a la vanguardia, compañeros, porque esa propuesta la hemos venido trabajando desde aquí, desde el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya decidiremos este próximo sábado 16 si están dadas las condiciones para el Congreso Constitutivo de la nueva central. Nosotros ya propusimos una fecha.
los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores están de acuerdo con esa fecha. Y esa fecha, compañeros, sería el 14 de diciembre de este mismo año, como una respuesta política del sindicato al decreto de extinción y a toda esta campaña en contra de nosotros. Y lo que mencionaba el compañero Almazán correctamente, nuestra política de alianzas es muy amplia. Nosotros somos parte de la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación. Y ahí hay muchas organizaciones de carácter político, de carácter social, de carácter sindical, coincidiendo todos en hacer un alto a este intento de reforma energética que pretende entregar la soberanía nacional del país a los intereses extranjeros. Ahí también va a estar en primera línea de batalla el Sindicato Mexicano de Electricistas. Porque esa ha sido una de nuestras banderas, compañeros. Defender a la industria eléctrica nacionalizada fue uno de los motivos por los cuales el gobierno de la burguesía golpeó al SME, porque quisieron hacer de lado al sindicato, que como recordarán ustedes, desde que el presidente Zedillo a finales de los 90 sacó una iniciativa muy parecida a la de Peña Nieto para desmantelar el sector eléctrico nacionalizado. ¿Y quién defendió? Nosotros. ¿Y quién detuvo? El SME, al lado de muchas organizaciones que formamos el Frente Nacional de Resistencia en contra de la privatización del sector eléctrico. Y también lo hicimos con Fox. ¿Se acuerdan cuando sacó su iniciativa para crear un mercado sombra, diciendo que Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza se iban a mantener? Sí, pero solo para dar el suministro de energía a los servicios domésticos. Eso quiso hacer Fox. ¿Quién lo detuvo? ¿Quiénes lo detuvimos? El Sindicato Mexicano de Electricistas. Y cuando ya vieron que no era viable imponer una privatización por la vía legal, reformando la Constitución y reformando la ley secundaria, la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, entonces decidieron quitar de en medio al Sindicato Mexicano de Electricistas, pensando que con eso acababan con toda resistencia en contra de la privatización del sector eléctrico. No se les hizo, compañeros, porque aquí estamos, vivitos, de pie, con la frente en alto, para enfrentar esta coyuntura de privatización con la fuerza, con la dignidad, con la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y vamos a estar en la calle cuando ellos vayan a discutir al Senado y luego a la Cámara de Diputados esas iniciativas. Con esto quiero decir, compañeros, y finalizo, de que el sindicato está vivo gracias al esfuerzo de todos nosotros, gracias a que hemos desarrollado una estrategia de lucha que va más allá de lo gremial, que se ha convertido ya en una lucha social y en una lucha política. Por esa razón, compañeros jubilados, de nueva cuenta, como siempre lo hacemos, nuestro agradecimiento como trabajador en resistencia, porque sin su ayuda jamás hubiéramos llegado aquí. ¡Que viva el grupo de jubilados! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricidad! ¡Den una S! ¡Den una M! ¡Den una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡No fuerte! ¡Un chingo de veces! Muchas gracias. Hasta la victoria, compañeros. Mantente alerta a nuestra transmisión.